Momento con nuestro comentarista Hugo Neira. Bienvenido, Hugo. ¿Qué traes esta vez? Has traído una taza. Una taza que unos... ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Ernesto? Unos amigos que han estado de viaje por Europa y en Italia me han traído de Pisa. Aquí está la torre inclinada. Un objeto de tipo turístico, ¿no? Lo que se ven los turistas que hacen en Pisa, hacen esto para acordarnos que ahí está la torre inclinada, ¿no? Es muy bonito, es muy divertido además hacerlo así porque claro, hay un equilibrio, no hay una ley que permite que esto no se caiga, ¿no? O sea, que sea la torre inclinada para mostrar cuánto sabían de matemáticas. Entonces, es un pretexto para hablar de un hombre que nació en Pisa en 1564, vivió hasta 1642 y que se llama Galileo Galilei. ¿Por qué hablamos de él? Porque en todas partes del mundo se está hablando de Galileo y de Darwin porque es el año de la astronomía y también... Las Naciones Unidas han declarado... De las ciencias, ¿no? Sí. De la tecnología. Entonces, bueno, pues simplemente hace 4 siglos, Galileo Galilei, en el año 1609, se le ocurrió comprarse un instrumento óptico muy sencillo. No fabricó el telescopio, estaba buscando información de 60 centímetros, de unos 26 milímetros de ancho, no muy ancho, que tenía 2 lentes, uno de ellos convexo, y que se fabricaba en Holanda. En Holanda hacían los mejores trabajos de cristales para los lentes. Y con este instrumento era muy interesante para fines militares, ¿no? Para ver de lejos los barcos, otras actividades de orden comercial, pero a él se le ocurrió apuntar al cielo y observar el cielo. Galileo, nacido en Pisa, su formación era matemático, muy joven fue catedrático a los 25 años, de origen humilde, el padre era pañero, comerciante, y hay que decirlo de ahora, por el conflicto que entró con la Iglesia Católica, era profundamente no solamente cristiano, sino católico. Por ejemplo, sus 2 hijas, se sabe, vivieron en un convento, que es típico de las personas que no tenían un estatus muy alto, no les podían dar dote, y todas las ponían en un convento, a las pobres muchachas. Galileo se transforma en un personaje interesante para la astronomía, cuando al apuntar al cielo descubre las cosas siguientes. Descubre que la superficie de la luna no es lisa, sino está llena de cráteres. Por lo tanto, la deducción es que el cuerpo celeste de la luna es muy parecido a la Tierra. Descubre que hay muchas más estrellas de las que las imaginamos y que hay lo que hoy llamamos galaxias y por lo tanto lo que vemos a simple vista es apenas nuestro sistema solar. Descubre 4 cuerpos celestes extraños que giran en torno a Júpiter y descubre que hay satélites. Ahora bien, ninguno de estos elementos están en las Santas Escrituras. Claro, no estaban en la Biblia. No están en la Biblia, ni tampoco habían sido mencionados por griegos y latinos. Esta cultura europea debía mucho a los antiguos, y entonces es una sorpresa. Y entonces se apasiona, escribe en muy poco tiempo un libro que se llama Mensajero Celeste, y tiene un éxito de librería extraordinario, y se encapricha en lo siguiente. Mucho antes que él, otro astrónomo, de profesión astrónomo, es Copérnico, había insistido en la hipótesis que la única manera de explicar una serie de fenómenos astronómicos complicados, como los eclipses y otros más, y los cambios de estación, era que probablemente no era la Tierra el centro del universo, sino el Sol era el centro, y la Tierra giraba alrededor del Sol. Y giraba 2 veces, en torno al Sol y en torno a sí misma, lo cual explica el día. Pero Copérnico fue muy prudente. Lo planteó como una suerte de hipótesis para no entrar en conflicto con la tesis oficial, que era el terrocentrismo, la Tierra del centro, puesto que en un pasaje, si la memoria no me traiciona, del libro de los profetas, el 12 de Josué, Josué le dice a Jehová,
Jehová le ha puesto a su disposición la destrucción de un pueblo enemigo. Jehová es un Dios guerrero. Y entonces Josué le falta el tiempo. Va a destruir a estos enemigos, pero el día se acaba. Para el sol. Y le dice, permíteme parar el sol. Y la divinidad le permite parar el sol y acaba con estos pobres que la historia recoge caritativamente y que yo he olvidado. Entonces, pero el tema está que está en el versículo de la Biblia. Y Galileo dice, yo soy cristiano, yo lo respeto, pero yo no, y déjeme pensar lo siguiente, que la teología se ocupe de cómo llegar al cielo, o sea, tener una buena conducta, etc. Y a nosotros los astrónomos, déjenos explicar cómo es el cielo. Se arma una realmente, como dicen en español, de Dios es Cristo. ¿Por qué? No era la manera, era el tono y era la petición de principio. ¿Qué quería decir Galileo? No tanto darle la razón a Copérnico, sino estaba diciendo, y por eso es un héroe de la ciencia, porque inicia el pensamiento científico que se basa en hechos reales y comprobables, o que se pueden discutir, científicamente probados o científicamente comprobados que están equivocados, y de una suerte de liberación de la teología. Si esa liberación de la teología funcionaba, entonces todo el sistema de educación se desplomaba, porque los teólogos eran la ciencia, lo que tenía la ciencia. Y si eso ocurría en plena guerra de religión con los protestantes, la Iglesia entraba en crisis porque tras sus escuelas, su universidad. Era un asunto absolutamente importante que no hubiera la petición de principio, que el científico podía trabajar sin cotejar sus hallazgos con el manuscrito. Él dice, Galileo, la Biblia no hay que tomarla literalmente, tiene un valor simbólico, yo no discuto ni la existencia de Dios, menos a Jesús, es un hombre caritativo, pero la Inquisición interviene y entonces lo condena en 1633. Y lo condena y el Papa intenta salvarlo y lo salva sugiriéndole que adjure. Y el pobre Galileo, a los 71 años, tiene que decir, me he equivocado. Las tesis de Copérnico son falsas, el Sol no es el centro del sistema, es la Tierra, y nadie sabe, ni no podemos comprobar, que dijo Epur si move. Eso es una leyenda caritativa. Es una leyenda, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿qué hubiera hecho cada uno de nosotros si el no adjurar a esa edad y a cualquier edad significaba la hoguera, morir por el fuego, en la tortura, que significaba eso? Bueno, Galileo se retira y escribe uno de sus mejores libros 4 o 5 años después, es un exiliado, etc. Entonces, consideramos que esto fue un gran paso. Liberó al hombre, le descubrió el infinito, descubrió que lo que sabíamos era muy poco, que había, en vez de un universo cerrado, había un universo abierto, y que había innumerables galaxias. Y en ese mismo momento, yo siempre digo esto, hay Kelsen, un holandés, que descubre, y con los mismos principios ópticos, el microscopio. O sea, el hombre de ese siglo descubre que el mundo es enorme, infinito en lo macro, y enorme, infinito en lo micro. Y entonces, que los sentidos no se llevan al error, y que debemos utilizar instrumentos para medir el mundo, para descubrir los misterios del mundo, que probablemente confirman las leyes secretas del universo creadas por un creador. Eso no está en cuestión, sino cómo se llega a saber. Claro. Se llega a saber por el experimento, la observación. Y entonces hay que decir que este héroe de la cultura científica, que tiene la ventaja que no es absoluta, se puede equivocar, puede ser refutada, es modesta, a ese hombre le da, hay una reparación de la Iglesia por parte, me parece, reciente, del año 92 o 93, por Juan Pablo II, ¿no es cierto? Como un error, porque no entra en contradicción. Lo mismo ha pasado con el tema de la evolución sobre Darwin, pero eso lo haremos en otra ocasión. Por eso hay que festejar a Galileo, porque comienza ese saber que utiliza la razón, la experiencia, la observación y el juicio para llegar a descubrir lo extraordinario que son las cosas y dejar la religión, la moral en su lugar, la ciencia en otro lado,
no establecer falsos conflictos, que no los hay. Una cosa es la ética, la moral, el misterio de la muerte, y otra es conocer el mundo, que no tiene por qué entrar en contradicción con ninguna religión, ¿no?